Yo y mis compañeros les hablaremos sobre la historia de la educación en Bolivia. Bueno, en la época precolonial, Bolivia nace con una educación basada en tres pilares fundamentales, cuáles son el Amasúa, no seas ladrón, el Amayuya, no seas mentiroso y el Amaqueya, no seas flojo. Estas normas fueron dadas por nuestros antepasados, ya que en esa comunidad se obedecían y eran modelos de conducta. Los abuelos en sí también fueron los encargados de la enseñanza de la niñez y de la juventud. Se les consideraba como uno de los sabios de la comunidad por su experiencia. También, por otro lado, podíamos ver que para las mujeres tenían ya una casa de las escogidas, ¿no? El Agyawasi, que aprendían labores domésticos y practicaban la artesanía, tejidos y muchas cosas más. El Yachahuasi era la escuela para la juventud. Aquí se instruían en el Zumasini, enseñanza oral, aprendizaje religioso, aprendían conocimientos importantes del gobierno, cómo administraban y finalmente se adiestraban también en el arte militar y en el conocimiento de la historia. Bueno, también resaltar lo que es la época colonial racista. El monopolio de la instrucción estaba en manos de la Iglesia Católica. El modelo educativo en la colonia era el memorístico. La ideología dominante llevaba implícita la exaltación de los valores hispanos, coloniales y el desprecio por los indígenas y el trabajo manual. Se expresaba en en la supremacía del criollo, en la jerarquía social y el desplazamiento del indígena a una degradante condición social y humana, lo cual conformó el racismo. En ese entonces fue un componente fundamental de la ideología conservadora colonial. Ya una vez en 1825, con la independencia, en la época republicana, en los primeros años de la república, la instrucción primaria como tal, no existe una sola imprenta en el país. Se produce un desplazamiento del poder colonial a las élites postcoloniales que habitaban en ese entonces, pero mantenimiento intacta la formación social colonial, iniciándose así un proyecto de sociedad que excluía totalmente a todos los sectores públicos que vivían en ese entonces. El más firme en ese entonces de romperse el horizonte colonial era la educación de la obra de Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar. Intenta universalizar la educación, extenderla a todos los sectores sociales en ese entonces. Ideas que están implícitas en el primer estatuto educativo o el modelo liberal liberatorio, diseñado por don Simón Rodríguez, en su condición de primer director general de la educación en Bolivia. Ya con estos sucesos, en 1841 la escuela era para unos cuantos. El país contaba con 60 escuelas primarias, todas destinadas a la élite y concentradas en la ciudad, con una población escolar de casi unos 4.000 niños que aprendían la lectura, la escritura, la gramática y la literatura. Están marginados de la educación de la mujer y de los indígenas. En esta educación podemos ver que esta educación para unos cuantos solo era para esta clase dominante y media. No así, también con una gran discriminación a lo que eran las mujeres. Esto solo podía darse para estos sectores con una gran economía, dando así de invisibilizado a lo que eran los indígenas en ese entonces. En 1853, con Isidoro Belzu. Isidoro Belzu, mediante el decreto reiteró la intención del Estado en cuanto a la educación popular, de modo que las escuelas se dediquen no solo a la alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante, en razón de aptitud del carácter de los habitantes.
del clima y de los recursos propios de cada zona geográfica. Ya tras este suceso, podemos ver también a Adolfo Vallivian en 1873 a 1874 que declaró obligatoriamente la enseñanza primaria gratuita, un gran avance en ese entonces, en 1874. En 1890, la educación como una técnica. Bueno, aquí podemos ver los fines del siglo XIX. Bolivia se incorporó a la economía capitalista mundial que plantea a todos los gobiernos liberales de ese entonces la necesidad de la democracia y de la modernización de la educación para permitir la formación de mano de obra calificada y a la capacitación de las técnicas requeridas también por la industria capitalista. La educación es discriminatoria, solo algunos podían educarse en la educación formal, mientras la mayoría no lograba el acceso a la educación. Mariano Baptista Caserta, en 1892 a 1896. La dictó la ley del Estatuto de la Educación Pública. Se establecieron más escuelas fiscales que se preocupó por la educación de toda su mayor fortaleza, era hacerlo cambiar de opinión a toda la gente. Esto sucedía en 1892 a 1896, con un avance ya más a lo que era la educación. Tras la Revolución Federal, la corriente liberal triunfante desarrolló una ideología al progreso, imitando así a los modelos pedagógicos de Europa, y también que ve al indio campesino como un sujeto portador de vicios y defectos, y no era agente de progreso y desarrollo del país. Esto pasaba en 1899, tras la Revolución Federal, teniendo que así traer pedagogías de Europa e implementándolas acá en un contexto muy raro que no necesitaba de esa pedagogía, ¿no? En 1931, en Warisata, surge la Escuela de Auyu de Warisata, creada en conjunto por el funcionario de la educación del gobierno boliviano, es Elizardo Pérez y Avelino Siñani, como representantes de la comunidad de Warisata. Tras el sueño de Siñani, que fue a través de la cual de la comunidad indígena expresó su deseo de organizarse y alfabetizarse, Warisata nació un 2 de agosto como una escuela rural indígena, financiada en parte de los recursos del Estado, pero con la mano de obra de ideas iniciativas de la propia comunidad. 150 niños y 4 profesores comenzaron con este gran proyecto de lo que era Warisata en 1931. Tras que sus ideologías de Warisata se basaban en la reciprocidad, la solidaridad y el modelo de la comunidad que vive en la relación productiva, pero sustentable con la naturaleza. Ya en 1932 y en 1935, la Guerra del Chaco. En estos años pudimos ver que la vuelta de los conflictos internos y externos se turnaron y en los gobiernos civiles y militares que auxiliaron entre los nacionalismos y el liberalismo. En ese entonces, el conflicto bélico nos permitió abrir a nosotros los bolivianos los ojos, reconociéndose así entre todos los bolivianos y el valor de la riqueza y la cultura de la diversidad de la patria. Ya en 1940, las convulsiones políticas y la constante presión de la oligarquía terminan haciendo desaparecer la escuela Warisata. Se inicia la persecución de los hacendados como Avelino Siñani, lo echaban a encarcelar y expulsaron de la comunidad. En ese entonces de 1940. Y atrás todo esto viene Franz Tamayo en 1944. Aparece este mestizo intelectual y crítico a los modelos crítico al modelo de que nos implantaron con unas pedagogías europeas. Y él propuso una pedagogía nacional donde exalta a la fortaleza social del indio y dice: el indio es el verdadero depositario de la energía nacional, por su gran vitalidad, por su superioridad energética latente de su sangre. Parece el indio destinado a perdurar como raza y a mantenerse en la historia.
Ya con este gran sujeto podemos tener la gran manera de poder tener una ideología, de colocarnos a nosotros mismos una pedagogía basada en nuestro contexto. En pocas palabras, él quería una pedagogía, que construyamos una pedagogía basada en nuestro contexto. Ya en 1953, la creación de la Comisión Educativa. A un año de la Revolución de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro impuso la educación universal a través de la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Educativa. Y en 1955 nace lo que es el Código de la Educación. Se promulga el Código de la Educación Boliviana. Esta se forma para el MNR. De este entonces era antifeudal, antiimperialista, consolidaba la existencia de los sistemas educativos o paralelos de nuestro país, el urbano o el rural, provocando un incremento explosivo de la educación campesina, aunque para varios investigadores se hizo bajo un enfoque colonialista, memorístico y culturalmente, en desmedro de las culturas indígenas. Tras también dar educación a los indios o indígenas de ese entonces, como también darles educación en el área urbana a los mestizos o criollos. Y tras esto podemos ver en 1971 lo que son las dictaduras, con el golpe de estado del coronel Hugo Banzer a la dictadura militar que emiten una serie de normas que llevan al apellido del presidente de facto, conocido también luego como los códigos Banzer, y provocó un retroceso en el espíritu de la universalidad de la educación, lo cual este fue un gran retraso en la educación de Bolivia, más que todo retrasando a lo que es a la educación de la mujer. Con la ley 1565 se promulgó ya el 15 de se promulgó y a la cual se promulgó un 15 en ella se dispone la incorporación de un enfoque intercultural y la modalidad bilingüe, que no se cumplió. La reforma educativa neoliberal no solo implementó en Bolivia, sino en toda América, planteadas desde las instancias de un poder internacional o nacional. Y tras esta reforma educativa, como expresión superestructural de la serie de medidas de ajuste estructural impuestos por el neoliberalismo, como los procesos de la capitalización de empresas estatales, destinada a consolidar las medidas neoliberales y adecuar en Bolivia una educación a los dictados de la globalización transnacional y no tomar en cuenta la realidad nacional y las demandas populares, termina en un fracaso, pese a los ingentes recursos gastados en consultorías y jugosos salarios del equipo ETARE y otros consultores argentinos y españoles. Ya tras todo esto, en 1904 también hizo un aporte Ismael Montes Gamboa. Plantea que la educación rural ambulante es para las comunidades indígenas. En este tipo de escuelas, los maestros tenían el derecho a una recompensa pecuniaria por el que el alumno de cualquier sexo que llega a leer y a realizar las cuatro operaciones de aritmética, conocer la doctrina cristiana y hablar español. Eso era el aporte de 1904 por Ismael Montes Gamboa. Ya recordando sobre el aporte de Ismael Montes Gamboa, pasamos a lo que es en 1993 a 1997 por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que él reformó la educativa, que incluye por primera vez el multiculturalismo y el plurilingüismo en la educación oficial de Bolivia. Y tras esos sucesos que pasaron por este presidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, pudimos ver ya en 2006 a 2010 el proceso de cambio de Evo Morales, Programa Nacional de Alfabetización. Asume la presidencia de Evo Morales con un respaldo del 54% en las urnas, y su gobierno se preocupaba por la educación e inicia procesos de diálogo para escuchar las demandas y necesidades del pueblo.
En el 2006 se da el proceso y el Congreso Educativo en Sucre y se presenta la propuesta educativa de la ley Avelino Siñañez y Elizardo Pérez, que permite acompañar los cambios promovidos en el proceso de cambio. Es así que logra el respaldo y se desarrolla la discusión y construcción para la redacción del proyecto de la ley. Ya en el 2009, el Ministerio de Educación inicia un proceso de diálogo y consenso con las organizaciones sociales recogiendo las demandas y necesidades de los protagonistas de la educación, como el magisterio, estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, campesinas, consejos educativos e iglesias, y etc. También se alfabetizó a más de 950.000 personas con el programa Yo sí puedo y continúa con la post-alfabetización Yo sí puedo seguir. Se extiende diplomas de bachiller gratuito, se amplía la cobertura del bono Juancito Pinto para reducir la deserción escolar, que fue un gran aporte a lo que era a todas las escuelas fiscales para que éstas no deserten. También se promueven a la certificación laboral, devalorizando las capacidades, competencias laborales. Se otorgan también lo que son las becas de estudio para la educación superior y técnica. Se dota de equipos de instalaciones de más de 350 telecentros en el país. Se crean las universidades indígenas, quechuas, aymaras y guaraníes. Se construyen como nunca en la historia infraestructural educativa y se inicia la elaboración de la nueva malla curricular. En el 2010 se presenta el anteproyecto de Avelino Siñañez y Elizardo Pérez como una propuesta que se construye con los protagonistas de la educación. El histórico por lo que se construyen las protagonistas para hacer una educación participativa, comunitaria, descolonizadora, productiva y unitaria. Una educación que educa por la justicia, para la justicia social, la igualdad entre todos y entre todos los bolivianos. Es así que con estos fines y objetivos nace lo que es la ley 070 y con esta ley actualmente estamos viviendo todos y todas las bolivianas en nuestra realidad.